bueno verlos en el inicio de este nuevo año, deseando que este nuevo año que Dios nos permite vivir sea un año para seguir creciendo en el conocimiento de Él. Como dice la Escritura, el deseo de Dios es que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto, conforme a la estatura de Jesucristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier, por cualquier viento de doctrina, para que ya no estemos de un lado para otro sin saber a quién creerle, sin saber quién tiene la verdad, sin saber cuál es la palabra correcta, sino pudiendo entender por revelación, como dijo el apóstol Pablo, que si había conocido a Cristo en la carne, ya no lo conocía así, porque ahora Cristo había sido revelado a su vida. Y es lo que nosotros necesitamos, que cuando las Escrituras sean expuestas, el único que puede revelar a Cristo es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios que aún escudriña lo profundo de ¿quién? Lo profundo de Dios. Una persona puede exponer las Escrituras, pero solamente Cristo puede ser revelado por el Espíritu de Dios. Al Cristo que Dios nos ha dado no lo revela el hombre, lo revela el Espíritu Santo de Dios. Cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman, ¿cierto? Pero dice que todas esas cosas nos han sido reveladas y nos han sido dadas a conocer por medio de su Espíritu a cada uno de nosotros. De manera, mis amados, que en todo este transitar tan hermoso que tenemos de la mano del Señor, el propósito principal de reunirnos a escudriñar las Escrituras es pedirle al Señor: revélate a través de tu Santo Espíritu, revélanos tu corazón, revélanos todo lo que nos has provisto para que el único anhelo de nuestro corazón seas tú. Vamos a tener y vamos a dejar atrás las luchas de toda clase de justicia cuando podamos ver la justicia provista por Dios. Un hombre llamado Asaf, director del grupo musical en la antigüedad, el director de los músicos, tuvo una gran lucha cuando sus conceptos naturales de justicia parecieran no cuadrar con los conceptos de justicia de Dios. Y tuvo una gran lucha a tal punto que él dice: por poco resbalan mis pies, ¿cierto? Cuando él quería mirar las cosas era desde su hombre natural y no desde cómo Dios se revela al corazón. Dice: hasta que entrando en el santuario de Dios, hasta que Dios lo trajo allá a lo íntimo, y en lo íntimo Dios le dejó ver lo que el hombre no puede ver por sí mismo, pero que Dios se lo puede mostrar. Y cuando Dios le permitió ver en el lugar secreto la realidad de la justicia de Dios, después de salir de aquel lugar secreto dijo: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Cuando no te conocía, cuando no había luz de quién eras, estaba buscando aún a través de lo que aprendía cosas terrenales, cosas de este mundo, cosas de aquí que pueden producir comodidad, pueden producir cierta tranquilidad, pero jamás podrán producir la vida, porque la vida solamente es una persona. La vida es la gloriosa persona del Señor Jesucristo. Y es lo que hemos venido viendo todo al segundo semestre del año anterior, y es un camino en el que Dios cada día nos va llevando, como llevó a aquellos que iban camino a Emaús, que por un momento tenían mucha información histórica y tenían mucha información de acontecimientos, pero necesitaban que ahora fuera abierto su entendimiento. Y el Señor les abrió las Escrituras para que vieran todo lo que tanto la ley y los profetas decían acerca de Él. Y después les abrió los ojos para que lo vieran a Él. Y ese es el anhelo, que Dios abra nuestros ojos para poder ver cómo Él está expresado a través de toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Todo lo que Él nos ha querido mostrar, revelar y dar a conocer es la gloriosa vida de su Hijo Jesucristo a todos y cada uno de nosotros. Por eso hemos venido estudiando acerca de que todos los pactos que habían en el Antiguo Testamento señalaban en una única
dirección. Todos esos pactos de manera anticipada eran sombra y figura del verdadero pacto que Dios iba a establecer con el ser humano, y que el pacto de Dios para nosotros es Jesús. Jesús es el nuevo pacto para todos y cada uno de nosotros, y que un pacto es lo que define la naturaleza de una relación. Un pacto representa la naturaleza de una unión. El hombre había quedado separado de Dios, el hombre había quedado apartado de Dios, y Dios lo reconcilió con él por medio de la vida de su Hijo Jesucristo. No hay otra reconciliación, no hay otro reconciliador, no hay un ser humano que te pueda reconciliar con Dios excepto el Hijo maravilloso de Dios que se hizo hombre. De manera que hay una única cosa que une el hombre a Dios, y es la naturaleza del Hijo habitando en el hombre. Solo la naturaleza del Hijo de Dios es la que une al hombre a Dios. Nosotros creemos que son nuestras actividades, que son nuestros cultos, que son nuestras ceremonias, que son nuestras canciones, que son nuestros devocionales, que son nuestros ministerios, toda la labor que desarrollamos. Ninguna de esas cosas nos une al Señor. Lo único que une al ser humano al Padre es la naturaleza del Hijo, y eso es lo que el Padre nos ha provisto en Jesucristo, ¿cierto? Pablo recordaba allá en Corintios, donde dice la Escritura que lo mismo que él recibió del Señor era lo que estaba enseñando, que el Señor, el día de la noche antes de haber sido entregado, tomó el pan y lo partió diciendo: esto es mi cuerpo que es entregado por vosotros. Y después tomó la copa y la repartió diciendo: esta es la sangre que por ustedes es derramada. De manera que ahí el Señor, de una manera especial, estaba centrando todo en una realidad, no de celebrar simplemente una actividad como la Santa Cena, sino de entender que todo lo que Dios nos ha provisto está única y exclusivamente en la vida de su Hijo Jesucristo. La Escritura dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene ¿qué? No tiene la vida. De manera que no se define en ceremoniales ni en cultos, se define es en la manifestación de la vida de Dios en nosotros. Cuando la Escritura dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El fruto al que se refiere Juan 15 no es ninguna obra, actividad producida por el ser humano, sino todo lo que se produce y se expresa desde la vida gloriosa de Cristo. La iglesia es un pueblo que ha sido escogido por Dios y en el que ha puesto un tesoro, como Pablo lo dijo: tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de ¿quién? Y no de nosotros. Todo lo que Dios quiere llevarnos a valorar a todos y cada uno de nosotros es ese tesoro, y lo que Dios quiere expresar a través de nuestras vidas es ese glorioso, precioso tesoro. La única forma de que el hombre esté unido a Dios es que el hombre tenga la vida de Dios en él, y para eso se nos ha provisto la vida de ¿quién? La vida de Jesucristo. Lo hemos estudiado, que Dios, cuando nosotros éramos enemigos, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo por medio de Jesucristo. El único reconciliador con Dios es ¿quién? Jesucristo, ¿cierto? Por medio de la muerte de Cristo se hizo posible la manifestación de su vida en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros corazones. Porque en su muerte, mis amados, somos librados de la condenación que traía la vida de pecado que había en nosotros. Pero por su resurrección somos librados de la influencia que esa naturaleza de pecado puede tener sobre nuestras vidas. De manera que su muerte hizo posible que ahora se manifieste en nosotros ¿qué? La vida. Nosotros, mis amados, cuando hablamos de salvación, los seres humanos estamos tan centrados en las cosas terrenales y tan desligados de las cosas celestiales, y es una invitación. Necesitamos tener una conexión con Dios, y para eso Dios ha dispuesto la vida
de su Hijo Jesucristo. Y una conexión con Dios no está ligada a un lugar de reunión. Este lugar de reunión no es el lugar donde conectas con Dios. Este lugar de reunión es el lugar donde todos los que estamos conectados con Dios nos reunimos para poder crecer más en el conocimiento de lo que ya Dios ha hecho. ¿En quién? En nuestros corazones y en nuestras vidas, porque el único que conecta con Dios es Jesucristo. Por eso dice la Escritura que no hay otro intermediario entre Dios y el hombre, sino solamente Jesucristo. ¿Qué? Jesucristo hombre. Pero necesitamos de una manera especial poner toda nuestra atención en el Señor y rogar a Dios que nos dé la gracia de hacerlo, porque muchas veces nuestras vidas se van volviendo tan rutinarias y van perdiendo tanto la realidad de lo que es la vida cristiana como la vida de Cristo dentro de cada uno de nosotros, y no el participar cada semana de una reunión, porque a veces esto nos ha llevado a mirar todo con ojos naturales, y con ojos naturales, mis amados, nuestra vida no es transformada, nuestra vida no es cambiada. Vemos muchas cosas, pero no vemos la realidad que necesita nuestro corazón. Por eso tantas veces podemos llegar a volvernos evaluadores de temas, de prédicas, de enseñanzas, y de pronto la condición nuestra después de una reunión es movida más por lo que son movidos nuestros sentimientos, nuestras emociones, lo que nos gusta o lo que no nos gusta, si el tema fue atractivo, si no fue atractivo, y eso es lo que mueve nuestros corazones. Pero el asunto es que el día que el tema no te gustó y el día que saliste muy emocionado con el tema, ocurre que muchas veces salimos a ser las mismas personas de siempre. Cuando te gustó, cuando el tema fue bonito, pero el asunto no es si los temas son bonitos, el asunto es si estás recibiendo luz y entendimiento en nuestro corazón. El que oyó y entendió es el que lleva ¿qué? Es el que lleva fruto. Y como hay tanta distracción en la vida nuestra, porque nosotros creemos que la conexión con Dios es venir a una reunión como estas, se termina la reunión, salimos, nos vamos y nos desconectamos, nos dedicamos a un mundo de actividades y cosas, y nos absorben los afanes de esta ¿qué? Los afanes de esta vida, de una u otra manera, ¿cierto? Pero porque nosotros tenemos una concepción equivocada acerca del reino de Dios. Y por eso Dios va trayendo luz, como lo vamos a mirar en esta mañana de una manera muy especial, de que la salvación no está centrada en librarte el Señor de los problemas, en librarte de la condición de salud, en librarte de los tropiezos que aparecen en el camino. No obviamos que Dios es bueno, no obviamos que Dios tiene gran misericordia, que Dios nos ayuda, no obviamos que Dios de una manera especial es Padre de misericordia y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, quien nos ayuda en todas nuestras circunstancias, mis amados. Pero la salvación no tiene que ver con librarnos de un problema, no tiene que ver con librarnos de una situación de salud. La salvación no tiene que ver con librarte de una familia llena de problemas. La salvación no tiene que ver con librarte de gobernantes equivocados o de una situación económica difícil. La salvación, mis amados, tiene que ver con librarte de una naturaleza de pecado que hay dentro de nosotros y que solamente tiene el poder Dios de hacernos libre de ella para que ella no nos gobierne. La salvación tiene que ver con ser librados de una naturaleza que ha gobernado nuestras vidas y que nos ha llevado a ofender a Dios una y otra vez. Pero como estamos tan enfocados en las circunstancias, en la salud, en la economía, en la familia, ¿cierto? Entonces solamente queremos que Dios obre en las cosas externas, pero no que Dios obre allá en el fondo de nuestro corazón, en la verdadera raíz de todos los problemas que hay dentro de nuestras vidas, dentro de nuestros corazones. Marcos capítulo número 7, versículo número 15. La salvación tiene que ver con que Dios nos libre de esa naturaleza de pecado que gobernaba nuestras vidas y que solamente Dios tiene el poder
de librarnos de ella. Marcos capítulo número 7, versículo número 15, porque nosotros siempre estamos buscando a quién culpar de todo lo que pasa. Siempre estamos buscando a quién señalar de todo lo que acontece en nuestra vida, pero ese ha sido el hábito del ser humano desde que el pecado entró en su vida y en su corazón. No olvidemos, muchas veces lo hemos tocado desde el huerto del Edén. Desde el huerto del Edén, el hombre no ha querido mirar y reconocer su condición y mirar el estado de su corazón, sino que el hombre siempre ha querido mirar hacia afuera para culpar a todos de por qué le pasan muchas cosas, pero no reconocer que hay una condición dentro de él y que eso lo hace una persona necesitada de una vida nueva dentro de él. En el huerto del Edén, cuando el Señor salió a confrontar a Adán diciéndole por qué se había escondido, no olvidemos que siempre la actitud del hombre o la culpa es del hombre o la culpa es de Dios. Cuando el Señor le pregunta a Adán, ¿a quién culpó? A la que me diste por mujer. Y si la culpa no es de la que me dio por mujer, entonces la culpa es ¿de quién? Entonces la culpa es de Dios, ¿cierto? Pero Adán no se sentía responsable de nada de lo que había dentro de su vida. Cuando pasó el turno a la mujer tomó la misma actitud, ¿cierto? La mujer de una vez dijo la serpiente. Y si la culpa no es de la serpiente, entonces la culpa es de Dios, porque la serpiente me engañó. Y si la culpa no es de la serpiente, entonces es de Dios que dejó acercar la serpiente. Entonces siempre estamos buscando quién es el responsable, pero pocas veces reconocemos lo que dice aquí, cuando el Señor Jesucristo de una manera muy especial confrontó el corazones de los religiosos de la época, que estaban apoyándose en reglas, en normas, en tradiciones, en costumbres, pero que no podían ver la condición en la que estaban sus corazones y la necesidad profunda de sus vidas. Dice Marcos capítulo 7, verso 15, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda ¿qué? Contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina ¿qué? Lo que contamina al hombre, ¿cierto? De manera que el problema no es en internet. El problema no es que en internet haya pornografía. La pornografía no capturaría tu atención si en tu corazón no hubiera laxivia. Entonces la laxivia es la que te conduce a que busques algo que satisfaga ese deseo perverso de ¿quién? Del corazón. De manera que lo que contamina al hombre no son las cosas de afuera, sino que las cosas de afuera lo que hacen es evidente la condición que hay que hay en un ser humano. Ayer hablaba con alguien respecto a el vestido de las damitas, ¿cierto? Que ahí me hacían una pregunta ayer o antier y le podía explicar a esta personita y le decía, la Biblia enseña que nosotros en el Señor vistamos decorosamente, ¿cierto? Y Dios nos da la sabiduría de cómo vestirnos de manera que nuestro vestir honre ¿a quién? Honre al Señor, ¿cierto? Pero aunque Dios nos da eso, no es el vestido el que produce santidad. Y no es la forma de vestir la que evita el pecado. ¿Por qué razón? Porque allá en el Medio Oriente, los árabes, en muchos de esos países, las mujeres tienen muchas restricciones. Visten a tal punto donde muchas veces solamente se les ven los ojos. Y si una mujer muestra su rostro, es considerada una prostituta porque se está ofreciendo, ¿cierto? Entonces, realmente, ¿qué está mostrando esa damita allá? Nada. ¿Qué tipo de ropa tiene que provoque a los hombres? Ninguna, ¿cierto? Pero los mayores índices de violación están en un territorio como ese. La pregunta es, ¿qué tenía ese bebé? O sea, ¿qué vestido tenía ese bebé? ¿Qué sensualidad había en ese bebé para que ese adulto lo abusara sexualmente? Lo que lo movió en ese camino no fue lo que vio fuera,
era lo que estaba gobernando su corazón. ¿Dónde? Dentro. Por eso la salvación tiene que ver con que Dios nos libre. Es de una naturaleza que ha dominado nuestras vidas, que está separada de Dios y que es irreformable en cada una de nuestras vidas, porque solo Dios nos puede dar luz para poder entender las luchas que hay dentro de nuestro corazón y que la podamos abordar desde la dirección de Dios, desde la guía del Señor, porque a veces nosotros tenemos una cantidad de conceptos errados en nuestras vidas. Nosotros creemos que nosotros somos pecadores porque hicimos un acto equivocado, porque dije una mentira, porque me dio mal genio. Entonces esa acción fue la que me hizo pecador. No, cometiste esa acción porque ya eras un pecador, porque ya había una naturaleza de pecado dentro de ti, ¿cierto? No es la acción la que te hace, es la condición que tú y yo tenemos la que hace que nos expresemos de muchas maneras que no son adecuadas y especialmente que no honran ¿a quién? Que no honran a Dios en nuestro caminar. De manera que el problema del hombre es espiritual, no es físico, aunque necesitamos salud. El problema del hombre es espiritual para cada uno de nosotros, pero no circunstancial. Aunque tenemos muchas circunstancias, el problema no son esas circunstancias, el problema sigue siendo espiritual. El problema del hombre no es un problema social, es un problema espiritual. Lo que pasa en lo físico, lo que pasa en las circunstancias y lo que pasa en lo social solo evidencia y hace dejar ver la condición en la que se encuentra el ser humano. Lo que el hombre está haciendo, la condición que el hombre tiene dentro de él, la cual es inmodificable por el mismo hombre, es incambiable por el mismo ser humano. No importa cuántas reglas, no importa cuántos mandamientos, no importa cuántas leyes, no importa cuántos códigos de conducta, cuántos estatutos, cuántos preceptos el hombre establezca para mejorar sus comportamientos, todas las reglas no pueden mejorar, pueden mejorarlo en apariencia, pero no puede cambiar la verdadera naturaleza que tiene ¿el qué? El ser humano. El ser humano. A tal punto que nosotros vemos que una de las formas de pensar que tiene el colombiano es que las reglas se hicieron para romperlas, ¿cierto? Y se tiene otro dicho que dice, echa la regla, echa la trampa, ¿cierto? O sea que siempre se está pensando la forma en cómo podemos evadir ¿qué? Eso sin que eso llegue a afectar ¿qué? Sin que eso llegue a afectar mi vida. Pero mis amados, hay cosas que pueden llevarnos a mejorar mucho nuestra apariencia, pero no cambian la naturaleza que hay dentro de nuestras vidas, ¿cierto? Los que tenemos mascotas, ¿cierto? Podemos llegar a enfrentar eso. Pero teniendo las mascotas en el orden que Dios nos permite tenerlo, ¿cierto? Porque no olvidemos que el problema del ser humano es que ha querido humanizar los animalitos y volverlos como si fueran una ¿qué? Como si fueran una persona, ¿cierto? Entonces, en sí, el animalito no es malo, en sí es la forma en cómo tú abordas una relación con ese ¿qué? Con ese animalito creado por el Señor. Nosotros tenemos una perrita cocker, ya tiene como 15 años, va a cumplir que la tenemos, ¿cierto? Y ya casi no tiene dientes, bueno, ya. Y no importa, a veces se lleva a la veterinaria porque está muy peluda para que le hagan corte, le apeluquean y le cortan las uñas porque se le van doliendo porque se le vuelven muy grandes, bueno, cosas normales, ¿cierto? Un día en pandemia nos aconteció algo porque usted le puede echar perfume a la perrita, le puede poner moños, le puede comprar el mejor collar y salimos a caminar con la perrita, ¿sí? Tantos años acostumbrado a vivir dentro de una casa, tantos años acostumbrado a vivir a un buen trato, a una buena cama, a una buena comida.
Y salimos a caminar y como no había ni carros ni nada en pandemia, entonces la dejamos sin collar, ¿sí? El asunto es que apenas llegó a un parquecito, por allá se encontró un popó de ser humano y se pegó una revolcada entre ese popó, la cosa más tremenda. Eso allá, nos tocó llegar a bañarla con guantes, con de todo, ¿cierto? Fue tremenda esa salida, salió costosa con la perrita. Desde ahí nunca más la volvimos a sacar sin collar, sale amarradita, porque si la soltamos ya sabemos dónde va dónde va a parar, ¿cierto? Porque esa es la naturaleza del perrito. El perrito no importa cuántos años lo tenga, esa es la naturaleza del perrito. El perrito ciertos olores lo atraen y allá llega a revolcarse, por alguna razón química, por alguna razón de su naturaleza, ¿cierto? Pero fíjese que su naturaleza no cambia, así viva dentro de una casa. Mis amados, hay una naturaleza inmodificable en nosotros y es la naturaleza de pecado. Por eso se hace necesaria una nueva vida dentro de ¿quién? Dentro de nosotros. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a vivir y a movernos en esa vieja naturaleza que nos cuesta mucho poder entender lo nuevo que Dios ha provisto para ¿quién? Para cada una de nuestras vidas. Y aún nos hemos dado cuenta, ¿cierto? Lo hablo por mi propia vida, porque creo que lo que hemos hecho la mayor parte de tiempo con las escrituras, ¿cierto? La Biblia dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna. Y dijo Jesús, ellas son las que dan testimonio ¿de quién? Desde Génesis hasta Apocalipsis, las escrituras dan testimonio de una única persona. ¿De quién? De Jesucristo. Todo el tiempo, ¿cierto? De diversas formas Dios lo ha hecho, de diversas maneras, pero todo el tiempo Dios ha estado señalando lo que Él ha provisto para cada una de nuestras vidas. Pero muchas veces lo que nosotros hemos buscado es los mandamientos de Dios que fueron dados, no para que el hombre los pudiera obedecer, porque el hombre es incapaz de obedecerlos. El ser humano es incapaz de obedecer los mandamientos ¿de quién? De Dios. Fueron dados para hacernos conscientes de la condición que nosotros tenemos. Pero ¿qué ha hecho el ser humano? Ha cogido los mandamientos para tratar de domar esa vieja naturaleza y para tratar de darle una forma que es imposible que tome. Porque esa naturaleza es incambiable, esa naturaleza es indomable. Se puede mostrar por momentos aparente, ¿cierto? Por eso a veces en las consejerías se quiere que se nos indique qué debemos hacer, no quién debemos ser. Cuando alguien pide un consejo, lo que pide es indíqueme qué debo de hacer, no quién debo ser. Y como se nos indica es qué debo de hacer, salgo impulsado a hacer lo que debo de hacer, pero a los 8 días vuelvo al mismo qué. Y pasan los días y todos están cansados, todos estamos cansados. No, pastor, ¿para qué otra charla? Si hablamos una semana, a los 8 días volvemos a lo mismo. Volvemos a la misma situación. Por unos días cambia y volvemos a la misma situación. ¿Por qué volvemos a la misma situación? Porque esa naturaleza es inmodificable. Y como nosotros pensamos es cómo mejoramos esa naturaleza y no cómo esa naturaleza, como dice la Escritura, sea una naturaleza a la que nos neguemos y que sea llevada a la cruz para que se manifieste la nueva vida y seamos ejercitados en la nueva vida que es Cristo dentro de cada uno de nosotros. Entonces nos perdemos y nos extraviamos tratando de imponernos una cantidad de cosas que finalmente no pueden modificar ¿a quién? Que no pueden modificar ni mejorar la vida del hombre. El ser humano puede tener altos estándares de moralidad y hay gente que aún sin ser cristiano tiene unos estándares morales altísimos, ¿cierto? Pero fíjese que los estándares morales altísimos no cambian la naturaleza de la persona. Tiene una moralidad altísima, pero la condición que tiene es exactamente ¿qué? Exactamente la misma. En estos días en una reunión les ponía un ejemplo y les decía,
Si tú tomas un habitante de la calle que tal vez está evidenciando en su vida a dónde ha llegado porque el pecado lo ha desfigurado de una manera tremenda, gobernando ¿qué? Su vida. Pero esa personita, ese habitante de la calle, pudiese preparar una comida muy rica. Es que es más, pudiese alguien llevar a un habitante de la calle y preparar una comida sin decirle a sus comensales. Y los comensales comerse una comida tan rica que están preguntando quién la hizo. El asunto es cuando le saquen la persona que la elaboró, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aunque una persona llegue a hacer cosas muy buenas, las cosas buenas no cambian su naturaleza. No cambian su naturaleza. Y a veces nosotros estamos pensando es en hacer cosas mejores, no en que una nueva naturaleza se manifieste en ¿quién? Se manifieste en nosotros. Entonces cuando nos sentimos mal, procuramos a ver qué cosa buena hacemos como para tratar de equilibrar el asunto dentro de nuestros corazones. Pero eso no mejora nuestra ¿qué? No mejora la naturaleza que hay dentro de nosotros. Va conmigo a Jeremías capítulo número 13, verso 23. Jeremías 13, 23. La moralidad solamente puede llegar a colocar una muy buena apariencia en la vida de una ¿qué? De una persona, ¿cierto? Usted ha escuchado dichos que tal vez no sé si sean colombianos solamente o sean de todo el mundo, ¿cierto? Pero ha escuchado dichos que dicen por ahí, aunque la mona se vista, mona se queda, ¿sí o no? Pero hay otro dicho que dice que el hábito no hace al monje, ¿cierto? De manera que no importa cómo nos hagan de ver de bien las cosas externas no cambian la naturaleza que hay dentro de ¿quién? Que hay dentro de nosotros. Jeremías 13, 23 dice: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. Y es una muy buena pregunta. Y es una afirmación que el Señor hace, porque en esta porción el Señor llama mucho la atención de cada uno de nosotros. Y la atención de cada uno de nuestros corazones, porque muchas veces el ser humano cree que puede cambiar su vida. Porque mejora comportamientos, porque cambia cosas por determinados ¿qué? Momentos. Y que el ser humano cree que puede dejar de hacer lo malo sin la ayuda de ¿quién? Sin la ayuda de Dios. Esa imagen aquí del etíope, de cambiar el color de su piel, y del leopardo de que sean borradas ¿qué? Sus manchas, nos deja ver una metáfora que muestra la imposibilidad de cambiar algo que en esencia es la naturaleza de esa persona. El color de la piel del etíope, esa es la esencia de esa ¿qué? Persona, y esa esencia es imposible ¿qué? Cambiarla. Las manchas del leopardo son esencia de la naturaleza de ese ¿qué? De ese leopardo. Y así el Señor dice, así como no se puede cambiar la esencia en esa vida natural, no se puede cambiar la esencia del pecado en el ¿qué? En el ser humano. Pero el ser humano cree que lo podemos ¿qué? Lo podemos modificar. Vaya conmigo a Jeremías, allá adelantico, Jeremías capítulo 17, en el versículo número 1. De manera que el Señor está diciendo, ni el etíope puede dejar de ser lo que es, ni el leopardo puede dejar de ser lo que es. Jeremías 17:1 dice: el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón, en los cuernos de sus altares. Y nuevamente el Señor a través de esta porción coloca una imagen muy clara para nosotros, una imagen para meditar, porque el Señor nos está dejando ver que la naturaleza de pecado está profundamente arraigada en el ser humano, profundamente arraigada en las personas, que eso se va expresando ¿dónde? En la cultura, se va expresando en la
sociedad. Nuestra sociedad hoy expresa la naturaleza que gobierna su qué, que gobierna su corazón, que gobierna sus pensamientos, que gobierna sus vidas. Pero entonces, ¿qué significa eso? De que el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro, ¿cierto? A que el pecado primero no es solamente una acción, es la naturaleza desde la cual el hombre ¿qué? El hombre se mueve, desde la cual el hombre se opera o desde la cual el hombre se comporta. Ha llegado a ser la esencia del hombre natural, que no puede agradar a ¿quién? Que no puede agradar a Dios. Nosotros pensamos que el problema, ¿sí o no? ¿Por qué el mundo está ávido de gobernantes? Porque el mundo cree que los gobernantes pueden cambiar el mundo. Ciertos gobernantes pueden dar a ciertos tipos de gobierno que mejoran ciertas condiciones. No es más. Pero no hay un dictamen de un gobernante que pueda cambiar la condición del ser humano, ¿sí o no? El colombiano de por sí tenemos un corazón cizañoso, ¿cierto? El colombiano tiene algo que muchas veces saca pecho diciendo que tiene malicia indígena, ¿cierto? Y si usted busca qué significa la palabra malicia significa capacidad de hacer mal. Y el colombiano se alegra y se goza de todo ¿qué? De todo eso, ¿sí o no? El colombiano se alegra de que le metió un poco de mentiras a la gente de tránsito para que no le pusiera una infracción y se va contento dando gloria a Dios porque todas sus mentiras funcionaron, ¿cierto? ¿Engañándonos a quién? A nosotros mismos dentro de nuestro caminar. Mis amados, el problema no está en el sistema, el problema no está en los gobiernos, el problema no está en la economía, el problema está en el corazón del hombre. Ahí es donde está el serio problema que nosotros ¿qué? Que nosotros tenemos. Lo que anda mal en el mundo, en la sociedad, somos tú y yo. Eso es lo que anda mal. Y nos cuesta poderlo mirar desde ese ¿qué? Desde esa perspectiva tan clara. ¿El problema está dentro de quién? El problema está dentro de nosotros. ¿De dónde salen los pleitos, las iras, las contenciones, las maledicencias, los chismes? ¿De dónde sale? Del corazón. ¿De dentro de quién? De dentro de nosotros. Jeremías 17:9 dice: engañoso y perverso más que todas las cosas es el corazón de ¿quién? El corazón del hombre. Allí es donde está el engaño profundo dentro de cada una de nuestras vidas y de nuestros corazones, de manera que necesitamos entender con mucha claridad. En Romanos capítulo número 7, Pablo, esa lo puede leer en casa, Pablo allí habla de algo que él enfrenta como una lucha dentro de su vida y dice: lo que quiero hacer, no lo hago, y lo que no quiero hacer, ¿eso qué? Eso hago. Pero allí recibí una luz muy especial de parte de ¿quién? De parte de Dios, para entender que el problema que Pablo tiene no está afuera, para entender que el enemigo que Pablo tiene está dentro de ¿quién? Dentro de Pablo, ¿cierto? El problema no son las personas, ¿cierto? Entonces nosotros vamos y le echamos la culpa que el problema son los pastores, que el problema son los líderes de la iglesia, que el problema son los malos testimonios. No, el problema no está en nada de eso. Todo eso evidencia que cada uno puede estar es muy desconectado de ¿quién? Muy desconectado de ¿quién? De Dios. Porque cuando Dios empieza a manifestar la vida de Cristo en ti, todas esas tinieblas empiezan a disiparse dentro de ¿quién? Dentro de tu corazón y dentro de tu vida. Ya no vas a estar buscando a quién señalar.
Porque te vas a dar cuenta que todo lo que estaba surgiendo era de la condición en la que estaba, ¿qué? Tu corazón. Nuestro corazón nos lleva a ver las cosas malas. Y para eso que el colombiano tenemos la particularidad, ¿cierto? De que primero no sabemos leer. Nosotros la mayor parte de los colombianos leemos como leen los niños. ¿Cómo leen los niños? Los niños leen la primera palabra y el resto se la imaginan, ¿cierto? Cuando yo era niño era muy famosa una cartilla que se llamaba Nacho Lee. Entonces abajo venían las palabritas y arriba venía la figura, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que uno se aprendía? Las figuras. Entonces el niño, el problema era si usted le cambiaba la figura y le ponía otra palabra debajo al niño, el niño de una vez decía era la figura. No, ¿qué? No leía. Y así muchas veces nos pasa ¿a quién? A los seres humanos. Entonces, de la misma manera así interpretamos las situaciones y terminamos enfermos, ¿sí o no? Si yo veo a una persona callada, ¿sí o no? Lo primero que pienso es, ay, está brava conmigo. Y entonces empiezo a montarme un montonón de películas dentro de mi cabeza, ¿sí o no? Y entonces ya pienso no volverle a hablar, no empiezo a volverle a saludar, y si es así, si no me miró, y ya tengo una película inmensa en la cabeza que me hubiera ahorrado si me hubiera acercado y le hubiera preguntado, ¿usted por qué está tan callado? Y la persona le hubiera dicho, uy, estoy tan enfermo, y se hubiera ahorrado un poconón de chismes que usted mismo se metió en su cabeza, un poconón de barreras que usted se levantó dentro de sí mismo, ¿cierto? Porque ahí nos damos cuenta cómo engañoso y perverso más que todas las cosas es el corazón ¿de quién? Del hombre. Y yo siempre digo, Señor, el peor consejero que yo puedo tener soy yo mismo. Soy el peor consejero que puedo tener. Porque uno mismo organiza las cosas y las organiza a su favor, ¿sí o no? Porque muchas veces alguien, sabiendo que las cosas no están bien, da palmaditas haciéndolas sentir que están bien y eso no ayuda. A veces ayudas pero al autoengaño, a convencernos de que las cosas están bien cuando no están funcionando de manera correcta. Porque esa naturaleza de la que necesitamos ser libradas y de la que cuando Pablo la vio dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de qué? De este cuerpo de muerte. Se quedó aterrado cuando vio la condición verdadera que había dentro de quién, dentro de él. Y que había una ley en su cuerpo, ahí estaba la ley del pecado que lo inducía a hacer todas las cosas que no honraban a quién, a Dios. Pero después él dice, más gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Dios nos ha dado una provisión diferente. Hay una gran necesidad en todos y cada uno de nosotros de oír a Dios, de ver a Dios, de conocer a Dios con el corazón, ¿cierto? Pero no podemos perder de vista que cómo quedó el hombre después de que pecó, quedó lisiado para buscar a Dios, completamente incapacitado para ver, para oír y para atender a quién, para atender al Señor. Hace poco en uno de los miércoles estábamos estudiando Marcos 7 y entonces les traje unas preguntas, se las puse ahí en el videobina a todos los hermanos. Las preguntas eran varias, pero la respuesta era única. Para todas las preguntas, la respuesta era la misma, ¿cierto? Simplemente que mientras la desarrollamos, empezamos a darnos cuenta cómo nosotros le damos vueltas y vueltas porque buscamos en otra ¿qué? En otra dirección. Una de las preguntas era, ¿por qué la familia de Jesús tuvo tanto rechazo hacia Jesús? La familia de Jesús. Por ahí alcanzamos a estudiar una parte donde los familiares lo consideraron desquiciado, estaba fuera de su cabal, lo estaban viendo como si estuviera loco. ¿Por qué la familia de Jesús estaba despreciando a Jesús? Entonces algunos decían, claro, porque le tenían envidia, a otros, pues claro, si era el centro de la familia, no, si era que si hacía milagros, pues y empezamos a hacer una cantidad de cosas.
La siguiente pregunta era, ¿por qué los gobernantes despreciaron a Jesús? Entonces empezamos a afirmar, no, que es que le tenían celos, que es que porque Jesús tal vez le iba a hacer la competencia para destronarlos del lugar donde estaban. La otra pregunta era, ¿por qué los religiosos rechazaron a Jesús? Y la última pregunta de las que recuerdo era, ¿por qué tantas personas que han recibido tanto bien de parte de Jesús rechazan a Jesús? Y la pregunta, aunque la respuesta para muchos eran tantas cosas, era una sola. Mientras la familia de Jesús estaba en la vieja naturaleza está enemistada ¿con quién? Con Dios. ¿Qué quiere con Dios? Nada. ¿En qué naturaleza vivían los gobernantes? ¿Y esa naturaleza qué quiere con Dios? ¿En qué naturaleza vivían los religiosos? ¿Y en qué quiere esa vieja naturaleza con Dios? ¿En qué naturaleza viven muchos de los que reciben tantos favores de Dios, que le agradecen el alimento, la comida, el vestido, el trabajo, todo lo que Dios los ha prosperado y les ha permitido ver de una manera especial comodidades? ¿Por qué lo rechazan? Porque mientras la vieja naturaleza sea la que esté gobernando nuestras vidas, esa vieja naturaleza tendrá un eterno rechazo hacia Dios. Entonces el problema no es ningún atentado contra nada, el problema es la naturaleza que no quiere nada con quién, que no quiere nada con Dios, porque el hombre quedó completamente lisiado para buscar ¿a quién? Para buscar al Señor. Por eso les compartía que cuando muchas veces sentimos tanta pereza de buscar a Dios, ¿cuál es la naturaleza que se está entronando? Esa vieja naturaleza, porque es la que no quiere nada con quién. La que no quiere nada con Dios. De manera que el hombre, por el pecado, no quedó lisiado para tener logros. No quedó lisiado para tener éxito. No quedó lisiado para hacer cosas. No quedó lisiado para cumplir metas. El hombre con el pecado fue lisiado para buscar a Dios. Completamente incapacitado para buscar a Dios y para agradar a Dios. Por eso la vida cristiana no es un mundo de logros, de éxitos, de metas. Amados, los cristianos no tenemos nada para mostrar excepto a Cristo. Nada más para mostrar. Creo que el Valle de los Huesos Secos nos habla mucho de esta realidad, de cómo quedamos completamente lisiados, no podíamos ir a la vida, sino que la vida tenía que venir ¿a quién? A nosotros. Dios le permite ver a Ezequiel un valle lleno de huesos secos y secos en gran ¿qué? En gran manera. Él, hacer la lectura de esos huesos, vio que en la condición en la que estaban esos huesos definitivamente no había vida. Si me acompaña Ezequiel 37, por favor, 1. Ezequiel capítulo 37, 1. Dice la escritura, Ezequiel 37, 1. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, por cierto secos en gran ¿qué? En gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Verso 4. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y ¿qué? Y viviréis. Mire, la condición del ser humano sin Dios está tan seca, tan muerta y tan vacía
que la única manera es que la vida de Dios venga ¿a quién? Que venga a Él. ¿Qué hizo el Señor? Entrar espíritu en esos ¿qué? En esos huesos. Si Dios no hiciera entrar espíritu en esos huesos, jamás ¿qué? Jamás vivirían. Por eso nosotros necesitamos que Dios vivifique nuestras vidas. Pase ahí el verso 12, por favor. 37:12 dice: por tanto profetiza, 37:12 de Ezequiel, por tanto profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas. ¿Cómo estaba el pueblo? Muerto. Y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice. ¿Dice qué? Dice Jehová. Es imposible que el muerto salga a buscar ¿qué? Vida. La vida tuvo que venir ¿a qué? A buscarlo. ¿Qué fue lo que el Señor quiso revelar cuando vino a la tumba de Lázaro? ¿Cierto? Nosotros tenemos la particularidad de que como tenemos nuestra atención en las cosas naturales y las cosas sobrenaturales que pasen sobre esas naturales, nos perdemos de vista todo lo que Dios quiere revelar de Él. Jesús vino a la tumba de Lázaro, pero el verdadero milagro en la tumba de Lázaro no era que Lázaro resucitara, porque el asunto es que ese Lázaro que resucitó, ¿qué le pasó después? ¿Saben qué le pasó a Lázaro después? Se volvió a morir. De manera que ese milagro pasó, se desvaneció. De manera que lo verdaderamente sorprendente en la resurrección de Lázaro no era que se levantara ese muerto, era que todos vieran lo que Jesús quería revelar de él. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo ese escenario era para revelar ¿a quién? Para revelar a Cristo. Pero después muchos querían venir a la casa donde estaba Jesús con Lázaro para ver a Lázaro, el que había sido ¿qué? Resucitado. Mis amados, todo esto se trata de cómo Dios va revelando ¿a quién? A Cristo a cada una de nuestras vidas. La Escritura dice que esta naturaleza no va a heredar nada ¿de quién? De Dios. Por eso dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. Vaya conmigo ahora sí entonces a Colosenses, capítulo número 1, vamos a ver hasta dónde alcanzamos a llegar para poder hablar del tema de hoy. Apenas hemos estado haciendo la introducción del tema de hoy, que se titula: el reino de Dios está en su Hijo. El reino de Dios está en su Hijo. Dice Colosenses, capítulo número 1, vamos a leer desde el verso número 9 en adelante. Capítulo número 1, 9, pero después nos vamos a detener en el versículo número 13. Dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia ¿qué? Espiritual. Y esa sabiduría y esa inteligencia, como la describe ahí Pablo, espiritual, no proviene de la mente humana, no proviene de la capacidad humana, proviene de la vida de Dios, única y exclusivamente de la vida de Dios. Dice el verso 10: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento ¿de quién? De Dios. Fortalecidos, verso 11, con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia
y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Verso número 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado ¿qué? Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Entonces mire, ubiquémonos en el verso número 13. Dios ha hecho un milagro extraordinario y glorioso. Nos ha pasado de las tinieblas a su luz ¿qué? A su luz admirable. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Sí? ¿Dónde están las tinieblas? ¿Alguno sabe dónde están las tinieblas? Es una buena pregunta. ¿Sí o no? Porque si lo que ha gobernado tu vida es la vieja naturaleza, y la vieja naturaleza solo te inclina a hacer lo que deshonra ¿a quién? A Dios, ¿cierto? ¿Dónde están las tinieblas? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cierto? Entonces mire, la vieja naturaleza no tiene tinieblas, la vieja naturaleza es tinieblas. De manera que cuando el Señor vino a librarnos de la potestad de las tinieblas, vino a librarte del poder que la vieja naturaleza tenía sobre tu vida, pero ahora puso un nuevo poder en ti, una nueva vida en ti, ¿cierto? Y es la vida de su Hijo, para que la vida de Cristo sea la vida que ahora reine dentro de quién. La vida de Cristo sea la vida que reine dentro de ti. No olvide que nosotros como cristianos toda la vida hemos buscado es imitar a Cristo. Cuando dice la Escritura que sigamos sus pisadas, entonces estamos mirando dónde pisó Él para yo poner el pie ahí mismo, ¿cierto? Pero el deseo de Dios no es que nosotros seamos una imitación de Cristo, sino una manifestación ¿de quién? Sino una manifestación de Cristo, que lo que se vea en cada uno de nosotros no es cómo te pareces a Jesús, sino cómo Jesús se está manifestando en quién. Se está manifestando dentro de tu vida y dentro de tu corazón. Para esto, antes de terminar en esta mañana, quiero dejarles algo. La semana entrante ahondamos más sobre el tema, pero teníamos que partir desde dónde estamos nosotros, de qué ha gobernado nuestra vida. ¿Qué es lo que ha gobernado nuestras vidas? La vieja naturaleza. Esta vieja naturaleza la hemos querido sujetar a las palabras de Dios y a veces como tratamos de someternos y tratamos como el joven rico de venir a decirle al Señor, todo eso lo he cumplido, cuando no es cierto, porque hemos hecho muchas cosas, pero si se nos pesa el corazón, realmente ¿para qué las hemos hecho? ¿Cuántas veces le hemos hecho bien a alguien, pero no le hemos hecho bien a alguien porque seamos buenos? Le hemos hecho bien a alguien porque estábamos buscando gloria ¿para quién? Para nosotros, ¿sí o no? Si no, ¿por qué duele tanto la ingratitud? Cuando usted da algo, ¿por qué le duele que no le hayan dado las gracias y el reconocimiento? ¿Porque lo hizo para la gloria de Dios? No, porque usted lo hizo y aunque dijo que era para la gloria de Dios, lo hizo pensando en usted. Cuando no le dieron el reconocimiento se ofendió y dijo a esa persona no le vuelvo a ayudar. Se hirió la fuente que hizo ese bien que usted manifestó. Entonces, mis amados, para que estén meditando esta semana, les animo. Lo que Dios nos enseña no es para venir al culto, decir, uy, me pareció interesante, no me gustó, bonito, feo, entretenido lo que enseñaron. No, mis amados, Dios nos está trayendo luz de la vida que nos ha dado y entre más nos va dando entendimiento de esa vida, más Dios va a hacer que esa vida se manifieste en cada uno de nosotros. Cuando nosotros hablamos del reino de Dios, tenemos que empezar a permitirle a Dios que derrumbe las imágenes que nosotros tenemos de reino. Porque nosotros pensamos en reino, es en términos naturales, en términos terrenales.
Cuando pensamos en reino, pensamos en lo que han sido los imperios, en lo que han sido los lugares donde han tenido reyes, donde han tenido presidentes. Entonces pensamos como a una persona ya dirigiendo, y esa persona que está dirigiendo ojalá de leyes correctas, ¿cierto? Y tenemos es como esa idea. Pero cuando uno viene a la palabra de Dios, la idea de Dios, del reino de Dios, no es esa. Por eso Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, no es a la manera de este ¿qué? No es a la manera de este mundo. Nosotros pensamos en un reino, en alguien externo. Pero cuando Dios está pensando en un reino, está pensando es en una vida que va a poner dentro de nosotros y en la manifestación de esa ¿qué? De esa vida. En Génesis, vaya un momentico conmigo a Génesis 1:1. Génesis 1:1. Había algo que yo no había visto y entendido. Génesis 1:1 dice cosas muy hermosas y profundas. Solo el verso 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿cierto? Cuando uno lee ahí en el principio, para todos nosotros, muchas veces, para mí durante mucho tiempo, en el principio fue cuando todo comienza, cuando se le da inicio a algo. En el momento en que Dios empezó a creer, sabemos que antes de que todo comenzara Dios ya ¿qué? Ya existía, ¿cierto? Pero fíjese que para nosotros esa palabra principio ahí es como el comienzo de ¿qué? Como el comienzo de todas las cosas. Pero cuando empezamos a ahondar, ahí el principio es más que el comienzo de algo. Ahí el principio está hablando de una persona en la que fueron hechas todas las cosas. Ahí el principio se está refiriendo a Cristo. Vamos a mirarlo en otra cita. Entonces dice Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora vaya conmigo a Colosenses, capítulo número 1:15. 1:15. Porque vamos a ir entrando a que, ¿quién es el reino de Dios? ¿O dónde está el reino de Dios? El reino de Dios está en su Hijo, ¿cierto? De manera que si lo que se manifiesta en nosotros no es la vida del Hijo, mis amados, el reino de Dios no está en nosotros, aunque cambiemos comportamientos, porque no se trata de comportamientos, se trata de una naturaleza del cielo habitando en nosotros. Colosenses 1:15, vamos a mirar qué es el principio. En Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¿A quién se está refiriendo? A Jesús. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Verso 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él que subsisten. Verso 18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es ¿qué? La iglesia. Y ahora, ¿qué dice ahí? Léalo. No, léala, solo ese pedacito entre coma y coma. El que es el principio. Y la misma palabra que se utiliza aquí es la que se utiliza en Génesis. ¿Quién es el principio? Cristo. Allá en Apocalipsis también dice, yo soy el principio y el fin de todas las cosas, ¿cierto? De manera que aquí dice, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la ¿qué? La preeminencia.
De manera que ya entendiendo quién es el principio, Él. Ahora vuelve y lea Génesis 1:1. ¿Cómo dice? En el principio, en Él fueron creados los cielos y la tierra. En Él. Porque el reino de Dios está constituido ¿en quién? En el Señor. Para nosotros siempre el principio fue solamente el comienzo, donde Dios hizo los cielos y la tierra. Pero el principio es una persona. El principio es en quien fueron hechas todas las ¿qué? Cosas. Lo acabamos de leer con claridad. Aquel que es el principio. En el principio fueron creados los cielos y ¿qué? Los cielos y la tierra. Y esa palabra principio en el original se refiere a cabeza, primer fruto, primicia, principal, principado, dominio, gobierno, orden. De manera que todo el reino de Dios se ha manifestado a través de la vida de ¿quién? Todo el reino de Dios está en la vida de ¿quién? De su Hijo. Por eso cuando le preguntaron a él, ¿cuándo vendrá el reino? ¿Cuándo restaurarás el reino a Israel? Mire, la iglesia todavía sigue pensando como pensaba Israel. ¿Israel qué pensaba? ¿Cuándo Dios nos va a poner a gobernar? Y el Señor estaba pensando es ¿cuándo voy a traer mi gobierno a sus corazones? Que es diferente. Israel estaba pensando ¿cuándo Dios nos va a poner a qué? A gobernar. Y la iglesia sigue pensando de la misma manera. Porque la iglesia sigue pensando cuándo Dios nos va a poner un presidente cristiano, cuándo Dios nos va a poner un alcalde cristiano, cuándo Dios nos va a poner a gobernar. Mis amados, si Dios nos pone a gobernar y el gobierno de Dios no está en nuestro corazón, lo único que vamos a hacer es deshonrar a Dios. Es más, ¿cuánto como cristianos hemos deshonrado a Dios? Porque no hemos tenido el gobierno de Dios en nuestro corazón. Porque el reino de Dios está en la vida ¿de quién? De su Hijo. Y por eso es la única vida que Dios quiere manifestar. Si esa no es la vida que se manifiesta en nosotros, el gobierno de Dios no está en nuestros corazones. Aunque hagamos cosas buenas, ¿cierto? Aunque hagamos cosas buenas. Por eso Dios va confrontando una realidad dentro de nosotros. Dios no desea traer su gobierno desde afuera, sino ponerlo dentro a través de una nueva ¿qué? Naturaleza. Porque la vieja naturaleza no va a heredar el reino de Dios, sino la única vida a la que le pertenece el reino de Dios es la vida ¿de quién? La vida de Cristo. Mis amados, son cosas en las que necesitamos meditar. Porque somos un pueblo que tenemos la mirada es tanto en lo terrenal. Estamos tan afanados es por las cosas de aquí. Pero es un tiempo donde el Señor nos dé la gracia y nos guíe a conectarnos como dice la Escritura. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo ¿qué? Donde está Cristo sentado. Y más adelante cuando veamos la iglesia en Hechos, le aconsejo si quiere ir leyendo y preguntándole al Señor, meditando, para que terminemos por hoy ya. Cuando usted mira a la iglesia en sus comienzos, donde dice que todos tenían todas las cosas en común, que aún muchos vendían sus propiedades y suplían las necesidades de todos, ¿cierto? Nos damos cuenta que no había nadie dirigiendo a nadie. En lo que había en todos era el gobierno de ¿quién? El gobierno de Dios. Los apóstoles no estaban esperando qué traía la gente para poner a sus pies, para ver con cuánto se quedaban ellos y cuánto repartían. No, mis amados, era un mover glorioso del gobierno de Dios. El reino de Dios ¿en quién? En los corazones. Pero después vamos a ver en Ananías y Zafira cómo el ser humano trata de imitar esas cosas de Dios, pero Dios tiene que desnudarlas en nuestro corazón, porque tienen que venir de la vida de Dios. Amén. ¿Qué tal si cierra sus ojitos y vamos a orar?